Biblia y oración para una ciudad que busca encarnar la misericordia social, al estilo de Jesús buen samaritano. Ahora te invito para que escuches atentamente las lecturas, medites la palabra en tu corazón y juntos oremos con ella para contemplar y vivir la misericordia del Señor en medio de nosotros. Oración del Papa Francisco por la sinodalidad. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? ¿Y cómo en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría? Quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes, porque los judíos se exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas.
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos terminando la semana 21 de este tiempo ordinario, ya hoy viernes. Y a través del apóstol San Pablo, que hemos comenzado a leer su primera carta a los Corintios, nos hallamos nosotros con que el apóstol se halla en medio de una sociedad integrada por judíos y griegos. Las formas de pensar, la escultura, la convivencia, los proyectos de ellos en ese tiempo pues eran muy distintos. Por consiguiente, las expresiones religiosas chocaban. De ahí que para el apóstol es muy importante la predicación. Y la predicación del apóstol, ante todo, poniendo de presente la sabiduría humana y divina. Y cómo la sabiduría humana necesita diariamente de alimentarse de la divina para precisamente aprender a convivir con los demás, para podernos entender entre nosotros, pero también para poder entender la debilidad de Dios y el poder de Dios integrados en uno solo, que de por sí es un misterio muy grande para todos nosotros, pero que con la fuerza del Espíritu Santo y en su momento oportuno entenderemos. Pero aquí la clave es que podamos nosotros alimentarnos todos los días de esa sabiduría divina, para que con los dones recibidos en la parte humana podamos nosotros convivir, también proyectarnos como personas y por consiguiente ayudar, solidarizarnos y llevar a otros a la salvación. Es un don de Dios definitivamente. De ahí que la parábola que Jesús nos presenta hoy del reino de los cielos a través de las 10 vírgenes. Fíjense ustedes que Jesús allí presenta 10 vírgenes, unas con características de sensatas y otras necias. Las vírgenes o las doncellas representan las almas. Unas almas con unas características. Las sensatas llevan sus lámparas encendidas y con suficiente aceite. Las necias llevan sus lámparas encendidas también, pero no llevan suficiente aceite. La luz que proyecta cada lámpara es la fe. La fe que las personas o las almas van creciendo desde su bautismo durante toda su vida en iglesia. La iglesia es la que orienta, la que aporta precisamente los momentos de oración. La iglesia es la que da ese espacio también para que podamos encontrarnos con el Señor, no solamente a través de la oración, sino de la misma Eucaristía. Y no solamente eso, sino la manera como nosotros podemos ser verdaderos seres humanos.
otra forma el Señor ha querido que en iglesia nos alimentemos de la sabiduría divina. De ahí que la lámpara tiene aceite. Cuando una persona se alimenta de ello, posee suficiente aceite. Algo interesante es con las necias. Las necias tienen las lámparas encendidas, pero cuando se autoexcluyen de la iglesia, cuando no quieren vivir como Dios quiere, cuando prevalece más su sabiduría que la misma divina, entonces empieza a escasear la fe. La misma fuerza del amor va desapareciendo. Nos quedamos con los residuos que damos los seres humanos, pero no son suficientes para que haya suficiente aceite y esa lámpara brille. Entonces es cuando llega el momento. Fíjense que las almas son iguales, pero tienen sus diferencias. Y cuando llega el amo, cuando llega el Señor, es allí donde las que estando dormidas, porque ambas duermen, se despiertan y salen a recibir al amo con las lámparas encendidas y el aceite. Es esto lo que tenemos que mostrar al final de nuestros días. Cuando llegue el momento del encuentro definitivo con el Señor, es donde nosotros presentaremos la lámpara de la vida, la luz que se nos fue entregada en el bautismo, la misión que se nos fue dada y cómo nosotros la alimentamos en iglesia. Pero si nos quedamos dormidos y dispersos, distraídos y pendientes de lo que ocurre en este mundo, pues esa luz también, como ocurre con las necias, se va apagando hasta que quedamos o queda en tinieblas. ¿Con qué se va a encender? Uno no depende ya de las otras personas, porque fíjense que las doncellas no dependen ya, no pueden depender de las sensatas. Las mismas sensatas le dijeron, es mejor que ustedes vayan y lo compren. O sea, uno tiene que ser responsable de su misma vida, de lo mismo que decimos, que hablamos, que predicamos, lo que hacemos con los demás, la manera como nosotros alimentamos la lámpara de la vida en iglesia. Y si nosotros nos autoexcluimos, ¿cómo vamos nosotros a presentarnos ante Dios con una lámpara apagada? He allí pues que si nos quedamos así, nos quedamos por fuera, definitivamente, de la salvación de Dios. Quiero invitarles para que a través de esta parábola nosotros nos vayamos proyectando hacia el futuro de nuestra vida. Pensemos e imaginémonos cómo será ese encuentro definitivo con el Señor al final de nuestros días, donde seguramente le veremos cara a cara y nos pedirá la lámpara encendida y sobre todo alimentada con ese aceite del que hemos podido nosotros crecer en la oración, la Eucaristía y la práctica del amor. Vamos a hacer un momentico de silencio y meditemos esta palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco entero a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame como a tu Hijo. Amén.